Día para allá todos. La idea de hoy, igual que los viernes, es hablar un poquito de la Perashá, más o menos un resumen rápido de lo que habla de la Perashá y ver la visión de Rav Sachs en alguno de sus artículos. Entonces, esta Perashá, a diferencia de muchas otras, como que la temática está, o sea, siempre están conectados porque va la historia andando, pero aquí la Perashá está muy claro que se conectan las dos historias. Terminamos, si se acuerdan, la semana pasada cuando Yosef está en la cárcel, interpreta los sueños al copero y al del pan, y uno sale, uno luego, o sea, y la interpretación del sueño es correcta, y al copero le pide que por favor lo recuerde, que él está en la cárcel, no debería estar en la cárcel, y le pide que lo recuerde, y ahí terminamos. Empieza esta parashá, la de Miketz, con un sueño del faraón. Aunque dice antes de contar el sueño del faraón, dice un par de palabras muy interesantes, así, de hecho ese es el nombre de la parasha, Miketz, y sucedió al cabo de 2 años, y sucedió al cabo de 2 años, y ahora sí, el faraón soñó un sueño y tuvo el sueño de las 7 vacas flacas que se comen las 7 vacas gordas, igual las espigas, como igual como descompuestas, se comen las espigas como más sanas. Y el faraón no tiene manera de interpretar el sueño, le ofrecen interpretaciones, todos no se convence. Y de la nada, como que aparece otra vez esta historia de que el copero se acuerda y dice, ay, me acuerdo que cuando estuve en la cárcel, ya habían pasado 2 años, había un hombre, había alguien hebreo que interpretó los sueños, le cuenta a Yosef, y en ese momento lo que hacen es se apuran a Yosef, van por Yosef, o sea, en un cambio de eventos muy interesante. Yosef en la cárcel, imagínate, ya tenía creo que 12 años en la cárcel. Salen corriendo a Yosef, le dice a la perashá que como si se lo rasuran, lo limpian, todo, etcétera, y lo presenta con el faraón. En ese momento, el faraón le dice el sueño, Yosef, increíblemente, como dicen la persona de Yosef, y dicen que de hecho de ahí venía un poco la gracia que tenía Yosef, la que siempre tenía la palabra de Dios frente a él, ¿no? Entonces le dice, interprétame el sueño, imagínense salir de la cárcel después de 12 años, es el faraón, interprétame el sueño, Yosef contesta, la interpretación es de Dios. O sea, yo solo, como diciendo, yo solo soy canal, la interpretación es de Dios. Pero bueno, la idea es que interpreta el sueño, al faraón le parece correcto, dice, tiene razón. Entonces Yosef menciona que van a venir 7 años 7 años buenos, de mucha abundancia de comida y en general. Y luego van a venir 7 años muy fuertes que tanta abundancia se va a olvidar. Incluso toda la abundancia de los primeros 7 años se va a olvidar. Por eso las vacas flacas se comen a las gordas y ellas nunca engordan. Entonces decía que se iba a olvidar. Entonces le dice Joseph, incluso le da un consejo, no solo le interpreta el sueño, le da un consejo, le dice al faraón, dice, bueno, si quieres hacer algo bien, pon a un ministro, pon a alguien que pueda juntar durante estos 7 años de abundancia para que agarre la comida y para cuando haya hambruna se puedan repartir todas estas bodegas llenas de trigo, de los granos, etcétera. Entonces el faraón se sorprende de la inteligencia de Yosef o de la gracia de Yosef y le dice, ¿acaso vamos a encontrar a alguien más sabio que tú? En una conversación, el faraón se da cuenta que Yosef es el elegido y lo nombra, no solo le dice que va a ser el ministro de toda esta comida y eso, sino también lo nombra virrey, le dice va a ser el segundo al mando. Es también muy, o sea, no solo le dice wow, que la interpretación del sueño, sino le dice ya, acabas de demostrar que no va a haber nadie más inteligente que tú, por lo tanto lo hace virrey, no hay nadie más arriba que Yosef, más que el faraón, es lo que le dice, le da a su anillo, etcétera. Increíble, de repente toda la historia que venimos escuchando, veíamos al menos de 3, 4 perashás como que se empieza a poner más oscuro, ¿no? Como que no se entiende muy bien. Jacob, Esab, Labán, toda esta historia, secuestra, los hermanos venden a Yosef y de repente, de la nada, Yosef en un segundo, en una pincelada así, se hace virrey. Y bueno, así como Joseph interpreta el sueño, hay mucha comida, hay mucha abundancia. Joseph empieza a recolectar, es lo que nos sigue platicando la parasha, nos empieza a recolectar la comida de todo Egipto, lo guarda en bodegas. Dice, tanta comida, ya no había ni siquiera número, dejaron de contar porque ya no había cuenta de tanto grano que habían acumulado. No solo eso, Joseph también nos cuenta la parasha que se casa con la hija de Potifera. Ahí Asenat Bat Potifera y discusión de dónde viene esta, si es realmente la hija de Potifar o... Pero bueno, se casa y tiene 2 hijos, los famosos Efraim y Menashe, que como sabemos más adelante
van a ser los representantes con los cuales vamos a bendecir a nuestros hijos para toda la vida, a los hijos hombres. Bueno, entonces tiene Efraín y a Menashe, y de repente sale que terminan los 7 años de abundancia. Y empieza la hambruna en Egipto. Y pues ahora sí que todos salen y quieren pedir la comida. Yosef es el que reparte la comida a todos, pero también hay hambruna en Eretz Canaán, donde estaba Jacob y sus hijos, como que de repente aparece en el siguiente capítulo, en el 42, aparece la historia de regresa a Jacob y a los hijos que se quedaron. Entonces Jacob dijo, hay hambre, no hay provisiones, no voy a hacer, ya, por varias razones, pero les manda a sus hijos a Egipto a buscar provisiones. Ahora sí se empieza a desenvolver una historia muy interesante, ¿no? Llegan los hermanos de Yosef, imagínate, van 10 hermanos, Benjamín no lo dejan ir porque ya, Jacob está muy apegado a Benjamín, dice, si se muere Benjamín, me quedo sin ninguno de mis hijos de los hijos de Rachel, perdón, entonces bajan 10 de los hermanos hacia Yosef. Yosef los reconoce, los hermanos no reconocen a Yosef, ellos vienen a pedir comida, y los hermanos se posternan ante Yosef, y es cuando Yosef encuentra los sueños, ¿no? Pero en vez del abrazo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a vengar? Empieza a contar una historia que les dice que son espías a los hermanos, los empieza a tratar con cierta, sí, con dificultad, ¿no? Son espías, vinieron a ver la tierra y ellos se defienden, no, no somos espías, sí son espías, toda esa discusión. Les dice, ok, si no son espías, porque les hizo preguntas y ellos dicen que tenían un hermano más ahí en el que están con su papá. Les dice, ok, si no son espías, vengan para acá, tráiganme a su hermano, vamos a ver si es de verdad o no. Entonces ellos, sí, no, regresan todos los hermanos con el papá, dejan a Shimon ahí como garante de alguna manera. Van por Benjamín, convencen al papá también con... Es que todo tiene muchas cosas que se pueden desenvolver. Pero la idea es que regresan los hermanos con Benjamín, a pesar de que Jacob el papá no quería, pero lo logran convencer. Y cuando llega empieza una historia de, otra vez, ¿no? Del diálogo que empiezan a tomar los hermanos. Otra vez llegan a Egipto, Yosef los recibe, no entiende nada, los invita a comer a su casa, les hizo una jugada ahí que con el dinero que les habían pagado la primera comida se los regresó a sus bolsas, estaban como muy sacados de onda. La verdad es que tiene una interpretación increíble cómo Yosef fue haciendo que los hermanos regresen en Teshuvah parte por parte. Pero bueno, al final la idea es que antes de que se revele Yosef a los hermanos, ya los despide después de comer, todos los hermanos felices, les da comida, van a regresar comida con el papá, y Yosef esconde la copa en la bolsa de Benjamín, del hijo de Benjamín. Cuando ya se van, encuentran la copa, bueno, los buscan, los agarran, sacan y se dan cuenta que la maleta está en la copa de Benjamín, y eso significa o pena de muerte o encarcelamiento. Entonces imagínate los hermanos otra vez con el papá, quitarle al otro hijo, y pum, ahí termina la perashá cuando descubren a Benjamín. Todavía Joseph no se revela, todavía Joseph sigue siendo el virrey para ellos, pero la verdad es que estas historias de Bereshit son para quedarse un ratito, leerlas por dentro, porque tienen mucho jugo, la verdad. Pero bueno, es la idea general de la Perashá, y ahorita vamos a ver un poco lo que dice Rab Sachs y a dónde se enfoca en esta Perashá. Em, ok. Entonces dice Rav Sachs, lo voy a leer desde el principio, dice, Miketz, esta perashá está dominada por dos de los grandes encuentros en la Torah. El primero, lo que sucede con la suerte de Yosef. Olvidado y abandonado en la cárcel, lo sacan para interpretar los sueños del faraón, lo que hace con facilidad. Habiendo dicho al faraón que los sueños presagian una eventualidad sequía y hambruna, articula luego una solución al problema. El faraón, impresionado, nombra a Yosef para un alto cargo en Egipto, solo superado por el faraón mismo. Ese es el primer encuentro de la parasha. El segundo ocurre cuando los hermanos de Yosef, impulsados por la hambruna en Canaán, van a Egipto a comprar comida. Se presentan delante de Yosef, pero no lo reconocen como su hermano, aunque él los reconoce a ellos. Yosef, sin revelar su identidad, pone en marcha un escenario complejo, diseñado para poner a prueba a sus hermanos, que alcanzará un clímax en la siguiente parasha. Ok, y dicen, entonces el artículo se llama El hombre propone, Dios dispone. Dice así. Hoy en día pensamos en Bereshit, en todo el libro de Bereshit, como en un libro, algo que leemos a nuestro propio ritmo, posiblemente en una sola sesión. Sin embargo, escuchar la Torah en el templo es un tipo de experiencia diferente e implica una relación diferente con el texto. Allí,
La lectura es pública, no privada. Las palabras se cantan, no se dicen. Nos encontramos con el texto a través del oído que escucha más que a través del ojo que ve. Digo, entre paréntesis, es muy interesante que la mitzvah de ir a escuchar de ir a la perashá cada semana es ir a escucharla más que a leerla. Y lo hacemos sección por sección, cada una llamada perashá, en entregas semanales. Vas una semana, vas y sigue la siguiente, y etcétera. Bereshit está dividido en 12 de estas secciones. O sea, el libro de Bereshit tiene 12 perashiot. El punto en el que la costumbre judía pone la interrupción es a veces significativo y contribuye a nuestra comprensión del texto. Rara vez es una interrupción más sutil y sugerente que la existente entre la perashá pasada Vayeshev y esta perashá Miketz. Vayeshev termina con la apuesta de Yosef por la libertad. Habiendo interpretado correctamente el sueño del jefe de los coperos, que en 3 días sería restaurado su cargo, Yosef le suplica, cita, solo le pido que se acuerde de mí cuando le vaya bien, y le ruego que me haga el favor de hacer mención de mí al faraón, y me saque de esta casa, porque la verdad es que yo fui secuestrado de la tierra de los hebreos, y aún aquí no he hecho nada para que me pusieran en el calabozo. Esa es la súplica de Yosef al jefe de los coperos. El jefe de los coperos no lo hace, no lo recuerda. En la última línea de la perashá pasada de Vayeshev, subraya el punto repitiéndolo y dice así: Sin embargo, el jefe de los coperos no se acordó de Yosef, se olvidó de él. Con esta nota desalentadora termina la perashá pasada. Y en los días previos a la imprenta y la disponibilidad generalizada de los libros, aquellos que no conocían la historia tenían que esperar una semana completa antes de descubrir qué sucedería a continuación. Imagínate, vas al templo, escuchas y dice, y el copero no recordó a Yosef, y ahí frenas hasta el siguiente Shabbat. La pausa se calcula para maximizar el suspenso. Las palabras de apertura de Miquet son, ¿cómo empieza esta perashá? Al final de 2 años completos. Así empieza. Resulta ahora que nuestro suspenso refleja el de Yosef. Hemos esperado nosotros una semana, Yosef tuvo que esperar 2 años. Su esperanza de ser liberado aparentemente se desvaneció. Entonces sucede algo que despierta la memoria del copero principal, sueños del faraón. Intuitivamente siente que los sueños son significativos y preguntan a sus magos o intérpretes de misterios qué significan estos sueños. Sus explicaciones no lo satisfacen. Solo entonces el copero recuerda a Yosef, quien había interpretado con tanta precisión su propio sueño 2 años antes. Entonces Yosef es sacado de la cárcel, lavado, vestido y llevado ante el faraón. Interpreta los sueños, propone una solución al problema que predicen 7 años de hambruna después de 7 años de abundancia, y es nombrado virrey de Egipto, según en autoridad después del mismo faraón. Se acaba la oscuridad de la última perashá, y de la tragedia avanzamos hacia un final de cuento de hadas. Pero la impresión inicial de esta perashá no es la feliz conclusión, sino la demora. Al cabo de 2 años completos, así inicia. Miketz es lo que significa al cabo de 2 años completos. Yosef buscó su libertad y la obtuvo, pero no la obtuvo porque la buscó. El jefe de los coperos olvidó. Yosef tuvo que esperar algo más que los sueños del faraón. Hubo una ruptura entre causa y efecto, una interrupción enfatizada experimentalmente por la división de la perashá, que nos obliga a revivir, por así decirlo, algo de la sensación de decepción de Yosef, del paso del tiempo, del lento desvanecimiento de la esperanza, al cabo de 2 años. Esto resulta que es más que un simple recurso estilístico, una forma de mantener el suspenso. Hay algo más sustantivo en juego, un mensaje codificado que debemos descifrar si queremos comprender la total profundidad de la historia. La razón es que esta no es la primera vez que la Torah usa tal recurso en la narrativa de Yosef. Varios capítulos antes, hay un versículo extremadamente enigmático en el punto en el que los hermanos deciden vender a Yosef como esclavo. Y dice así. Cuando venden a Yosef, dice, después se sentaron a comer y alzando los ojos miraron y aquí una caravana de ismaelitas venía de Galed, de Galad, con sus camellos cargados de perfume, bálsamo y mirra para llevarlos a Egipto. Entonces Yehudá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en matar a nuestro hermano y en encubrir su sangre? Vengan, vendámoslo a los ismaelitas. No pongamos nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra carne.
Sus hermanos estuvieron de acuerdo con él, y cuando pasaban los mercaderes midianitas, sacaron a Yosef, subiéndolo de la cisterna, y lo vendieron a los ismaelitas por 220 gramos de plata. Estos se llevaron a Yosef a Egipto. Dice, es un episodio confuso. ¿Quién sacó a Yosef del pozo? ¿Quién lo vendió a los ismaelitas? ¿Fueron los hermanos o los midianitas? El sujeto, ellos, cuando se refiere, ellos lo vendieron, es ambiguo. Los comentaristas ofrecían muchas interpretaciones, la más simple de estas es la que dice el Rashbam, quien lo lee de la siguiente manera. Los hermanos, habiendo arrojado a Yosef al pozo, se sentaron a comer a cierta distancia. Reubén se escabulló para rescatar a Yosef, pero encontró el pozo vacío y gritó, el niño no está, ¿y yo a dónde puedo ir? Rashbam señala que los hermanos no lo calmaron diciéndole que habían vendido a Yosef. Parecen tan sorprendidos como él. De ello se deduce que los hermanos, habiendo visto a los ismaelitas a la distancia, decidieron venderles a Yosef. Pero antes de que tuvieran la oportunidad de hacerlo, un segundo grupo de viajeros, los midianitas, oyeron los gritos de Yosef, vieron la posibilidad de venderlo a los ismaelitas y así lo hicieron. Una interpretación interesante de esa parte. En otras palabras, los hermanos de Yosef tenían la intención de vender a Yosef, y Yosef fue vendido, pero no por los hermanos. Ellos deseaban hacerlo y fue entregado, pero no por ellos. Y esto es precisamente lo que sucedió en el caso de la jugada de Yosef por la libertad, en su apuesta. Él procuró ser liberado de la prisión y fue liberado de la prisión, pero no de la manera que él había planeado. Tuvieron que pasar 2 años. Algún evento adicional inesperado, en este caso los sueños del faraón, tuvo que suceder. Hay una ruptura entre causa y efecto, entre intención y resultado. El paralelo preciso entre estos dos pasajes, la venta de Yosef y la liberación de la prisión, están demasiado marcados para ser accidentales. La Torah está señalando algo al lector atento, al lector atento. Nos está hablando de la naturaleza y de la providencia divina. En ambos episodios, entre la intención y el resultado, hubo una intervención. En el primer caso, la aparición de los midianitas, entre la intención de los hermanos y la venta misma. En el segundo, apareció los sueños del faraón. La Torá nos está dando un raro atisbo al funcionamiento de la providencia en la vida de las personas. Ven qué increíble. Nada en la historia de Yosef sucede por casualidad, y donde un evento parece más al azar, es donde la intervención divina es más evidente en retrospectiva. Repito, nada en la historia de Yosef sucede por casualidad, y donde un evento parece más al azar, es donde la intervención divina es más evidente en retrospectiva. La historia de Yosef está escrita para ser leída en dos niveles. En la superficie, es una historia sobre los seres humanos y sus relaciones. No es una historia feliz. Los hermanos están dispuestos a vender a su propia carne y sangre como esclavo. El copero principal, liberado de la prisión, olvida inmediatamente a su compañero de prisión y no intercede en su favor. La gente traiciona a la gente. Los sueños son meros sueños. Las esperanzas están destinadas a estrellarse contra las rocas de la realidad. Ese es el punto en el que termina Vayeshev, la perashá pasada. Pero a medida que se desarrollan los acontecimientos en Miketz, nos damos cuenta de que, en un nivel más profundo, alguna otra fuerza ha estado trabajando todo el tiempo. Dios ha estado monitoreando toda la secuencia de eventos, organizando las intervenciones estratégicas necesarias para asegurar que el resultado sea el planeado. Pero este no es obvio, como lo es, por ejemplo, en la historia del Éxodo. Ahí se manifiesta la mano de Dios en forma de plagas y la partición del mar, toda la historia de la salida de Egipto. Aquí, al contrario, aquí está oculto. Se necesita reflexión y la capacidad de leer debajo de la superficie para sentirlo. La historia de Yosef es más que una historia sobre Yosef. Es una historia sobre cada uno de nosotros y el sutil entretejido de una aparente casualidad y su destino divinamente escrito. Somos, en el mejor de los casos, coautores de nuestra vida. Somos, en el mejor de los casos, coautores de nuestras vidas. Sin darse cuenta, en ese momento, el mismo acto que hicieron los hermanos para evitar que los sueños de Yosef se hicieran realidad, fue el primer paso para que se hicieran realidad. En cuanto a Yosef, sin que él lo supiera, su vida era parte de una historia más amplia, la revelada por Dios a Abraham generaciones antes, cuando le dijo que sus hijos sufrirían la esclavitud en una tierra que no era la suya. Si se acuerdan, Dios le dijo desde Abraham, tus hijos van a ir a una tierra y serán esclavos en ese lugar. A veces también nosotros vislumbramos el funcionamiento del destino en nuestras vidas. Muchas mis oraciones han sido respondidas, pero nunca cuando lo esperaba, ni de la manera que imaginaba. Así decimos. En muchos casos, la respuesta llegó después de haber perdido la esperanza.
La providencia existe. En palabras de Shakespeare, dice Rav Sachs, hay una divinidad que forja nuestros fines, por muchos que queremos alterarlos. Hay una divinidad que forja nuestros fines, por mucho que queramos alterarlos. Pero hay una pausa, y esto es lo importante. Hay una pausa, hay una intervención, una ruptura en la secuencia de causa y efecto que dice, las cosas no suceden simplemente porque lo deseamos, sino porque son parte del esquema más amplio de las cosas. Las cosas no suceden simplemente porque los deseamos, sino porque son parte del esquema más amplio de las cosas. Lo que Yosef descubrió en la pausa entre los dos perashiot es que, además de iniciativa y emprendimiento, también necesitamos paciencia, humildad y confianza. Si nuestras oraciones son legítimas, Dios las responderá, pero no necesariamente cuándo o como pensamos que Él lo hará. Ese es el significado de esta perashá de Miketz. Al final de 2 años completos, debemos hacer nuestra parte, Dios hará la suya. Entre ellos hay una brecha, no solo en tiempo, sino en la conciencia. Aprendemos que no somos los únicos dueños de nuestro destino. A veces es solo después de muchos años que mirando hacia atrás vemos el patrón en nuestra vida y entendemos cómo la providencia ha moldeado nuestro destino. Miketz es el espacio que hacemos entre nuestra mente para las cosas que no están bajo nuestro control. Perdón. Miketz, esta perashá, es el espacio que hacemos en nuestra mente para las cosas que no están bajo nuestro control. El nombre de ese espacio es fe. Qué bonito. Dice, Miketz es el espacio que hacemos en nuestra mente para las cosas que no están bajo nuestro control. El nombre de ese espacio es la fe, el emuná. Pues bueno, bajo esa nota cerramos esto. No sé si hay alguna pregunta o algo. Sean muy bendecidos en Shabbat y a lo mejor nomás, aprovechando que hay algo de tiempo, esto que dice Rav Sachs, que el sonido, ir a escuchar la perashá al templo, tiene este poder de, como dice, se canta, están estas tonalidades. Entonces, la relación con la parashá a través del templo, cuando vamos al templo, es, aparte de ser pública, es esta sensación de escuchar una historia, una narrativa, donde todos estamos conectados bajo esa misma narrativa. Y la otra que dicen es el estudio semanal de la parashá. Esto es una recomendación nada más, pero regresar y reconectarnos con simplemente al menos uno de los libros. Son como dice 12 parashiot o como 40 y tantos capítulos, 50 capítulos. Pues bueno, era eso nomás. Sean muy Razaku bendecidos. Baruch, Gracias. Razaku Baruch. Gracias. Gracias, Sion. Shalom. Gracias. Gracias. Gracias, mi rey. Gracias, Gracias a todos. Sioni. Gracias. Shabbat Shalom. Un Shabbat abrazo. shalom. Shalom, Shabbat gracias. shalom. Bye, bye. Increíble, gracias. Gracias.